Hola a todos y bienvenidos a la Cueva de JV. Hoy tenemos a una persona muy especial, Andrea de Cea, bienvenida. Gracias. Bueno, Andrea es bibliotecaria y la vamos a entrevistar porque al fin y al cabo la lectura y estos tiempos tan convulsos nos da para mucho. Pero bueno, eso es después de la música. Bueno, Andrea, estarás nerviosa y preguntándote cómo es que te he invitado aquí. Pues sí, tengo mucha curiosidad. Muchas gracias, antes de nada, por haberte prestado. Sé que llevamos un tiempo intentando hacer la entrevista, pero entre unas cosas y otras, nuestras agendas no han cuadrado. No, bueno, gracias a ti por invitarme. Bueno, cuéntanos, a raíz de, bueno, de este tema de la pandemia, de cómo nos hemos visto afectados a otro tipo de ocio menos, vamos a llamar al aire libre. ¿Crees que las bibliotecas y la lectura están en alza o que ahora que se vuelve a normalizar las cosas tiende otra vez el sector a decaer? No, a ver, una de las cosas buenas, entre comillas, si es que se puede llamar bueno, algo en esta pandemia es que las bibliotecas han aumentado muchísimo la producción, los servicios que dan, los usuarios han aumentado muchísimo en todas las bibliotecas. Y el consumo de los servicios virtuales, ha sido una pasada. Entonces, yo creo que ha sido una oportunidad muy buena para que los usuarios conozcan los servicios que ofrece la biblioteca de normal, no solo por ser pandemia, ¿no? Los que se Ujú, han creado especialmente por el tema pandemia. Y ujú. yo creo que ha sido muy buena oportunidad porque por eso, ¿no? Porque los usuarios han podido conocer los servicios y yo creo que una vez que los conocen, ya te gustan y yo creo que es un consumo que se va a mantener, sobre esos servicios. Sí que Mira, es verdad que, a ver, ahora que ya se pueden hacer más cosas al aire libre, pues hombre, quizá, baje el tiempo, ¿no?, de consumo de esos servicios, pero yo creo que se van a seguir utilizando igual. ujú. Ya que has hablado del tema de l- los servicios de la biblioteca en el ámbito virtual, ¿crees Ujú. que las bibliotecas están abogadas a reciclarse de alguna forma para dar servicio a los ebooks, a los libros digitales o incluso a los catálogos más de documentación, como pueden ser películas o ahora, por ejemplo, estamos grabando un podcast, si llega a darse una legislación de cara a la, bueno, a lo narrado, a la radio digital? Mm. Em, a ver, las bibliotecas, lo que están haciendo ahora es, adaptarse. Yo creo que no es tanto reciclarse, porque realmente nunca tienen que dejar de hacer lo que están haciendo, ¿no? Siempre hay un uso de la biblioteca tradicional como se conoce, ¿no? Ujú, Y ahora lo que se está viendo es que la etapa virtual está ofreciendo nuevas oportunidades a la biblioteca. No es que se reciclen, simplemente es que lo utilizan como un canal para ofrecer cosas nuevas. Em, claro, con todo el tema digital, pues el usuario cambia. Evidentemente, tiene nuevas formas de consumir información, tiene nuevas necesidades, pasa más tiempo utilizando el móvil, por ejemplo, que un ordenador, que una tableta. ujú. Entonces,
todas esas cosas son características que la biblioteca tiene en cuenta. Por ejemplo, tú aún me hablas de ebooks, ¿no? De libros digitales y demás. Las bibliotecas públicas tienen un servicio de préstamo de libros digitales, que es eBiblio. También tienen un servicio de préstamo de películas en streaming, que es eFilm. Y realmente eso se ha hecho, ¿por qué? Porque, pues principalmente porque la gente consume mucho más en el móvil y te da muchísimas facilidades, para poder acceder a la información directamente en el móvil. Entonces, tú ahora mismo te puedes leer un libro, estés donde estés. Ujú. Estás esperando el autobús, puedes leer un libro. Estás esperando en el médico, puedes leer un libro. Te ofrece La biblioteca, lo que hace es que aprovecha lo que ofrece lo virtual y lo adapta a las necesidades del usuario. Bueno, ya que has estado hablando un poco de los servicios estos que ofrece la biblioteca, seguramente alguno de nuestros oyentes no sepa exactamente en qué consiste o si pueden acceder con su tarjeta habitual. No sé si quieres hablar Uy. un poco del tema o... Uy, Bueno, sí, a mí me encanta promocionar los servicios de la biblioteca, me chifla. también es cierto que no sé si Mm, esto pasa, nosotros estamos en Castilla y León, ¿no? mm. No sé si esto es algo de competencia nacional, si cada comunidad autónoma tiene una legislación o una forma de entender estos servicios de forma diferente. Sí, a ver, está centralizado lo que es la parte general, la Ujú, concepción general, ¿no? El concepto, y luego que es eBiblio, ¿vale? Que es el préstamo digital de libros digitales. Y lo que sí que se hace es que por comunidad autónoma, excepto el País Vasco, que tiene su propia plataforma, cada comunidad autónoma lo que hace es que gestiona, sus características, gestiona sus permisos, gestiona el número de documentos que puede tener cada usuario, gestiona la duración de los préstamos, etcétera. Pero ujú. realmente en todas las comunidades, menos País Vasco, utilizan eBiblio. Lo único que se necesita es tener el carné de la biblioteca que forme parte del sistema bibliotecario de la comunidad. En Castilla y León realmente, son todas, porque están incluidas las bibliotecas públicas del Estado, están incluidas las bibliotecas municipales, están incluidas las bibliotecas, em, de barrio, las rurales, bibliobuses, todo eso está incluido en el sistema bibliotecario de Castilla y León. Entonces, realmente, si tú tienes el carné de biblioteca y si no lo tienes, estás tardando en ir a hacerte uno, Yo sí lo tengo, puedes mujer. perfectamente, sí, puedes entrar en eBiblio. La configuración es la misma que tienes para entrar en tu perfil de usuario Ujú. de tu biblioteca habitual y tienes ahí un mundo. O sea, en eBiblio tienes libros digitales, tienes audiolibros, tienes revistas, tienes periódicos, tienes de todo. O sea, es, Hay es, cómics es- también. sí, sí, sí. No hay muchos, Ujú. pero sí que hay. Pues yo he visto, por ejemplo, Detective Conan, por ejemplo. Buah, hay una versión que ha salido además hace nada, desde hace nada, de La Divina Comedia, que han sacado en una Oh, adaptación en cómic y también la tienen. ujú. Eh, Tienen muchísimas cosas y está muy bien. También sabed que podéis tener varias comunidades dentro de la misma aplicación. Eso quiere decir que podéis tener prestados muchísimos más libros a la vez y, bueno, tener muchísima información a la vez. Vamos, Muchos ¿qué es lo que haces periódicos, muchas tú? revistas. Confiesa. ¿Cuál? ¿Qué es lo que haces tú? Confiesa. ¿Cuántas Sí, 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 comunidades sí, tienes a la sí. vez? Yo solo tengo 2, por desgracia, pero es muy útil porque normalmente
Lo que no encuentras en una, yo lo encuentro en la otra. Entonces, Ujú. realmente creo que todavía no se ha dado el caso en el que yo busque un libro y no lo encuentre, porque siempre está o en una o en otra. Ujú. Quizás que mis gustos son más, no sé, muy generales, no sé. Bueno, ¿y de las películas? De las películas es igual, la plataforma se llama Film. Y bueno, hay comunidades, por ejemplo, Madrid lo tienen incluido dentro del catálogo de eBiblio, pero Mm, no todas las comunidades lo tienen. No obstante, no pasa nada porque simplemente el acceso tanto a eBiblio como a eFilm están dentro de la página web de vuestra biblioteca, o sea que no hay pérdida ninguna. Y es lo mismo, tienes acceso a muchos documentales, a películas, a series y vamos, es que es maravilloso. vamos, se podría decir que es el Netflix de del sistema de De las biblioteca. bibliotecas. Sí, sí, sí. Tenéis un Netflix y además gratuito. O sea, no tienes que pagar nada. Qué bueno. Yo la verdad Mm. es que no, Biblio sí que lo conocía porque, bueno, hemos estado hablando alguna vez sobre ello, pero el tema de los catálogos estos de cine no tenía ni idea. Y bueno, pues yo personalmente le echaré un ojo. A raíz de todo esto, de la digitalización y demás, eh, hace relativamente, ¿no?, poco tiempo hubo una sentencia del Tribunal Europeo acerca de los derechos de autor que obligaría a Mm. las bibliotecas a pagar los derechos de autor, ¿no? Corríjame Sí, si me sí, sí, equivoco. sí. No, no, ¿Có no, es correcto. cómo deja eso al sistema de bibliotecas públicas de cara a un futuro, a cuando se tenga que pagar las bibliotecas, o cómo crees que afectará eso a las bibliotecas? ¿Habrá una reducción de bibliotecas en pueblos por no poder pagar todas las tasas? ¿Se pondrá una tasa como, iba a decir el mal ejemplo, de la música, ¿no? De una Ah. tasa global de, bueno, pues está aquí la SGAE de los libros. Bueno, la SGAE también es de los libros, pero sí, bueno, me estás entendiendo, ¿no? Sí, 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 sí. Pues, a ver, mira, esto es algo que lleva ya desde el 2014, que es el Real Decreto 624 del 2014, que es precisamente, lleva por título el préstamo, perdón, es la obligación del préstamo por préstamo, uy, perdón, me he liado completamente. Es, la remuneración a los autores por el préstamo de libros en bibliotecas, perdona, que es Ujú, que no. Y entonces aquí ya se recoge la obligación de las bibliotecas, qué bibliotecas tienen que pagar y qué no, porque no todas las bibliotecas tienen que pagar. Y lo que se hace, son 2 tipos de cálculo. La biblioteca tiene que pagar, por número de usuario que ha utilizado el servicio de préstamo y tiene que pagar también por cada título que presta y por cada vez que se presta ese título. ujú. Entonces, eso a final de año se recopilan todos los datos, se hace el cálculo y se envía, o se debería enviar el dinero a la agencia de gestión de derechos correspondiente. Claro, ¿esto qué consecuencias lleva? Pues evidentemente lleva la consecuencia de que los presupuestos tú tienes que asignar una partida presupuestaria para este tipo de gastos, no sale de la nada. Ujú, Entonces, claro, eso al final lo que acaba es repercutiendo en tu partida presupuestaria de adquisiciones. Si tú tienes que destinar dinero a pagar derechos de autor, y tienes un presupuesto fijo para la biblioteca, evidentemente ese presupuesto tiene que salir de algún sitio. Si no es de adquisiciones, quizás sea de. de personal, ¿no? Claro, de personal, de desarrollo de actividades o de otra partida, es que al final tiene que salir de algún sitio. ¿Qué es lo que está pasando en muchas bibliotecas?
que, que les cuesta pagar. Mm. Porque es normal, las bibliotecas no cuentan con tanto presupuesto como parece. Tú llegas a una biblioteca y a lo mejor tienen una colección muy amplia de documentos, pero es que igual les ha costado muchísimos años de presupuestos bajos crear esa colección. Ya. Entonces, claro, hay bibliotecas que tienen presupuestos muy bajos. Pues claro, para ellos es una faena. Lo que sí que se estaba pidiendo, que eso sí que se hace, por ejemplo, en bibliotecas de otros países europeos, es que sea el gobierno el que asuma ese gasto, porque al final las bibliotecas son para los usuarios son los ciudadanos de la comunidad, de la provincia, del país, de lo que sea. Entonces se pide que sean las autoridades las que gestionen ese gasto, porque claro, la biblioteca hay muchas que no pueden asumirlo. Entonces, pues una de dos, o quitas de otro lado o, Ujú. o, o no prestas o claro, es que, o no pagas, es que, claro, ese es un tema complicado. Claro, no, porque al final mm, no podría repercutir, ¿no? En el usuario final. No, 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 no. Las bibliotecas españolas, las públicas, tienen la política, ¿no? La ideología de que son gratuitas para el usuario, evidentemente. A ver, sí que hay servicios que conllevaría un gasto al usuario, pero porque son servicios diferentes. Pero Ujú. el préstamo, que es un servicio básico por legislación, es gratuito, claro. Y entiendo que quizá donaciones o, quiero decir, algunos autores que puedan eh, prescindir de su derecho a percibir Mm, esos royalties de cara, si vienen de ese tipo de... mm. Es decir, Es que, sí, es que, a ver, la gestión de derechos de autor, a ver, los derechos de autor, los derechos por préstamo, los gestionan, normalmente se ceden, ¿no? Este tipo de derechos son de los autores, pero se ceden a las entidades de gestión de derechos. ujú, Entonces, realmente, ellos no tienen tanta decisión. O sea, sí que pueden decir, oye, yo quiero, de hecho pasó, en estos años que te digo, hubo varios autores que dijeron, oye, yo no quiero que recibir dinero de las bibliotecas, pero claro, al final realmente quien gestiona este pago son las entidades de gestión de derechos. ya. Entonces, claro, ellas te van a cobrar, porque al final pues cobran por título, ¿no? No cobran Ujú. por autor, no cobran por tal. Y luego ya ellas son las que se encargan de repartir el dinero, ¿no? Entonces, pues yo no sé hasta qué punto podrían llegar a devolver algo si corresponde a un autor que ha dicho que no lo quiere o se lo quedan ellas o qué pasa con ese dinero, no, Ujú. no lo sé, pero a tema de gestión son las entidades las que se encargarían de ello. Vamos, al final un futuro un poco desalentador, ¿no? Económicamente sí, claro, porque además, claro, si tú eres una biblioteca que presta mucho, claro, cuanto más prestes, más vas a pagar. Claro. Claro, y ahora, por ejemplo, el tema de los libros digitales, que puedes prestar un volumen ingente Ujú. de documentos, claro, tienes que pagarlos igual, aunque sean digitales, Claro. siguen teniendo sus derechos, siguen teniendo su control de cada una de las copias. No se puede tener copias infinitas de un título, sino que se tienen X copias y si cuando quieres ir a por ese libro están prestadas esas copias, tienes que esperar. O sea, eso funciona así. Y claro, también hay que pagar por estos libros. Entonces, claro, es que al final el precio se te dispara. Hombre, lo bueno del libro digital es que la adquisición, ¿no? de las copias digitales es bastante más barata que de las copias en físico. Sí, sí, a ver, los libros.
digitales son más baratos y, a ver, en principio, los precios a los que se venden los libros, tanto físicos como digitales a las bibliotecas, no tienen el precio que paga un consumidor individual, ¿no? Ya, claro. Sí que se tiene esa ventaja, ¿no? Ujú. Pero pero sí, al final, pues, que el documento te salga más barato o más caro, al final, si vas a tener que pagar por el uso, al final es un incremento que acabas teniendo. Sí, tanto Que de una forma tampoco como de otra. claro, sí, sí, sí. Que tampoco me parece un pago, esto me van a matar muchos bibliotecarios que me escuchen, pero, a ver, yo entiendo que es un gasto que tienes que hacer porque, vamos a ver, la biblioteca es gratuita para los usuarios. Si tú tienes una copia de un libro, de un autor, y ese libro se presta 100 veces, 1000 veces, al final hay que tener en cuenta que, tú has pagado una copia. El autor solo recibe bueno, su parte, ¿no?, de una copia, no de 100 o de 1000 veces que lo hayas prestado. Mm, Entonces, hombre, pues yo entiendo que por eso el autor sí que tenga que recibir una compensación. claro que de algo Pero vivimos claro, los autores. ¿perdón? Que de algo vivimos los autores. Claro, claro, es que si no. Mm. Entonces, bueno, pues yo creo que, a ver, con esta ley se intentó llegar a un acuerdo, ¿no? A un equilibrio, porque, a ver, realmente los precios tampoco son descomunales, Ujú. pero claro, no son descomunales pues para un par de préstamos, pero si hablamos de millones de préstamos como pueden tener las bibliotecas públicas, pues claro, estamos hablando de una barbaridad de dinero. Claro. Entonces, bueno, pues estamos ahí, ¿no? En las bibliotecas, entre, a ver, es justo pagar a los autores por su trabajo, evidentemente, pero claro, para la biblioteca es una faena, porque es pues lo que comentábamos antes, si no quitas de un lado, quitas de otro, es que no te queda otra. Y no sabrás exactamente si ha habido algún cierre debido a esto o alguna reducción de Mm, servicios de algún tipo que sea un poco, decir, escandaloso del estilo, pues se mm, han dejado de hacer, yo qué sé, cuentacuentos en el 80% de las bibliotecas públicas. mm. No, no me suena, ¿eh? Igual lo ha habido y no me he enterado, pero en principio no me, que sé que hay bibliotecas, pues, que han podido Ujú, adquirirnos, porque, si tienes que pagar esto, biblioteca digital de la ujú, Biblioteca Nacional, y tienen allí, bueno, casi todos bueno, todos, ¿no? Evidentemente la Biblioteca Nacional tiene muchos, pero tienen allí muchísima, muchísima, muchísima colección de fondo antiguo, y de hecho cada año, bueno, no sé si tú sabes, bueno, de hecho con el tema de los derechos de ujú, autor, cada año los autores que pasan a dominio público, la Biblioteca Nacional saca un listado de esos autores y se escogen X autores, porque evidentemente no se pueden todos, y sus obras se digitalizan y se suben a la Biblioteca Digital Hispánica. mm, Y bueno, de incunables, por ejemplo, tienes el ISTC, que es el catálogo de incunables, que es, ujú, inglés, y tienes ahí muchísimos incunables. Tienes también Filobiblion, por ejemplo, que lo tienes en español, que ahí también son documentos del Renacimiento. O sea, hay muchísimos proyectos de digitalización de fondo antiguo. y la verdad es que es una maravilla poder Mm. tenerlo todo eso, pero voy a ser un poco un poco puto. Ah, Cuando todo ese trabajo haya finalizado y todo esté digitalizado, la labor de, bueno, en este caso
del bibliotecario, los documentalistas. Con todo esto de la era digital, en lo que todo se gestiona con bases de datos, automatizado y demás, ¿crees que peligra ese puesto de trabajo? No, 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 en absoluto. De hecho, los bibliotecarios con la colección digital, lo que hemos hecho simplemente ha sido adaptarnos a los nuevos soportes, a los nuevos materiales y lo que se hace, pues, si tú antes tenías un documento en papel y describías ese documento en papel, lo que se ha hecho es adaptar las normas de descripción bibliográfica a los nuevos soportes digitales. Evidentemente no tienen las mismas características que los soportes en papel. Ujú. La tipología documental también cambia, están las bases de datos, están los repositorios, están directorios, etc, etc. Y lo que se ha hecho simplemente es adaptar las normas para que se pueda trabajar con estos recursos nuevos. Entonces, realmente, mm, el bibliotecario nunca va a dejar de tener trabajo. Tú ten en cuenta que la gente cuando escucha biblioteca, la primera imagen que le viene a la cabeza es la de un libro, ¿no? Pero Ujú. en realidad la biblioteca es igual a información. Entonces, Mm. realmente esa información da igual el soporte en el que esté, siempre vas a tener que tratarla para poder recuperarla después. Entonces, esté en papel, esté en digital, es indiferente. Tú Eh, tienes que tratarla igualmente. Entonces, los bibliotecarios lo que han hecho ha sido reinventarse, adaptar su forma de trabajo, investigar estos nuevos materiales que están saliendo, ver cómo se puede mejorar su descripción y tratar la información, sin más. De hecho, los bibliotecarios en la era digital son muy necesarios, porque tú ten en cuenta que ahora mismo se genera muchísima cantidad de información. Cualquier persona puede generar información mm, y no hay ningún tipo de filtro. Entonces, el bibliotecario es ese filtro, ¿no? De que solo llegue al usuario aquello que es verídico, aquello que está correcto, aquello que es actual, ¿sabes? Para que el usuario cuando va a la biblioteca pueda ir con la tranquilidad de decir, puedo confiar en esta información porque ha pasado un filtro ujú. y es una información de la que me puedo fiar. No es De hecho, como San Google, ¿no? Como lo llaman muchos, que en realidad no es San Google, porque te puedes encontrar, tú, claro, escribes lo que quieres, pero es que te puedes encontrar 1000 cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ujú. sí, Google puede darte 1000 respuestas, pero el bibliotecario te va a dar la correcta. Ya, de hecho, mi siguiente pregunta iba a ir un poco por ahí. De cara a, pues eso, lo que estábamos hablando, las nuevas tecnologías, cómo Mm. va evolucionando las bibliotecas y el sistema de depósito, eh, llegará un punto en el que se tenga que hacer quizá voy a ser un poco controvertido, ¿no? Un depósito del contenido que pueda haber en YouTube, en Twitch y toda esta gente, porque al final no dejan de ser, vamos a ponerlo, o sea, de decir entre comillas, pero no, autores. Por ejemplo, Mm. todo esto que está pasando o que ha pasado hace relativamente poco de los youtubers en Andorra, que se van a Andorra y tal y cual, Sí. son gente, son gente que ha producido un contenido, que ha producido, lo como tú bien dices, información, y esa información llegará a un punto en el que pase a dominio público. Sí, claro. Y claro, entiendo que eso tendrá que guardarse, archivarse y quedarse en algún lado para, o sea, al final lo que pasa, los problemas que hay siempre en Internet, ¿no? Es que no se puede, o sea, es tan vasto que es inabarcable y no puedes estar Mm. gestionando por muchas etiquetas que le pongas toda la información que hay. Pero si acotamos, como te comentaba, de cara
a una región o a un cierto tipo de tal, pues yo qué sé, quién sabe si dentro de 100 años la gente no irá a una biblioteca y verá el vídeo de las flechipollas del Rubius. Bueno, de hecho, sí que existen los depósitos, Ujú, se llaman centros de conservación y se rigen por la ley de depósito legal de publicaciones en línea. ujú, Las publicaciones en línea son patrimonio histórico según la ley de patrimonio histórico. Entonces, claro, eso hay que conservarlo. Evidentemente no se conserva todo, ¿no? Dentro de esta ley, ¿no? De la 635, que es pues esto, de depósito legal de publicaciones en línea, te viene qué es, o sea, cuáles son las características que tiene que tener para que se depositen, evidentemente, porque si no sería imposible. ujú. Yo no sé si el Rubius entrará dentro de esas características, pero realmente lo que es considerado patrimonio histórico sí que se conserva en centros de conservación y de hecho el público puede consultarlo. Al ser información digital, accesible en línea y que muchas veces está pues bajo licencias de uso, ¿no? Por derechos de autor, se Ujú, limita mucho más su consulta. Evidentemente, estos centros no van a estar abiertos a través de Internet por la Biblioteca Nacional, pero la gente, el usuario, sí que puede trasladarse físicamente a la Biblioteca Nacional y consultarlo allí, ujú. en la Biblioteca Nacional o en la comunidad autónoma, los lugares que haya destinado como centros depositarios. Qué interesante, eso no lo desconocía. Mm. Quién sabe, a lo mejor dentro de unos años no consulten al Rubius y estén escuchando esta conversación. Y ¿te imaginas? Estaría fenomenal. Estaría curioso, sí, por lo menos curioso. Pues bueno, Andrea, yo creo que por una primera, ¿no? Un primer acercamiento nos has dejado Mm, bastante claro cómo se han adaptado las bibliotecas a la era digital, mm. cómo, cómo ha sobrevivido, ¿no? El servicio a una era de pandemia. La verdad es que yo desconocía algunas de las cosas de las que has hablado, así que muy interesante. Espero que te lo hayas pasado bien, que te hayas sentido cómoda. Ah, yo sí. Yo es que hablando de bibliotecas podría estar horas y horas y horas. Bueno, si la gente tiene preguntas y comentarios, pues volveremos a tenerte por aquí y siempre que quieras, sabes que eres bienvenida. Muchas gracias. Aunque no sea para hablar de bibliotecas. Pues nada, Andrea. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Hasta la próxima.